Hola, ¿qué tal? A continuación, vamos a resolver los siguientes ejercicios. Tenemos que obtener la transformada de Laplace en el inciso A, el inciso C, el inciso D y la transformada inversa de Laplace para B y E. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar con el primero, que es el que tenemos aquí en el inciso A. Ahí está. Vamos a obtener la transformada de Laplace de t, que está en este caso multiplicando por la función delta de Dirac, que se encuentra desfasada en t igual a 1, y que multiplica por una función escalón unitaria desfasada en t igual a 3. ¿De acuerdo? Entonces vamos a trabajar y para esto necesitamos ahí un concepto importante que deben de tener ahí presente, que es la definición de la convolución. Entonces, si ustedes checan ahí un formulario de transformada de Laplace, ¿qué es lo que van a poder encontrar? Que la transformada de Laplace de una convolución f, que en este caso se representa mediante asterisco, y hay que aclarar que ese asterisco no se representa multiplicación, sino convolución, ¿de acuerdo? Fg, ¿a qué va a ser igual? En este caso va a ser igual a la transformada de Laplace de f de t, que ahí sí está multiplicando ¿con quién? Con g de t, ¿de acuerdo? Que en el fondo vendría siendo f de s por g de s. Por lo tanto, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Hay que identificar que esta parte va a ser f de t y esta parte va a ser g de t. Es decir, f de t, ¿a qué va a ser igual? A t por la función delta de Dirac, y g de t va a ser la función escalón unitario u de t menos 3. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para poder resolver este ejercicio que nosotros tenemos aquí planteado, hay que obtener la transformada de Laplace de esta función. Entonces, ¿quién viene siendo la transformada de Laplace de t, función delta de Dirac de t menos 1? Esto va a ser igual a ¿quién? Aquí hay otro concepto que nosotros debemos de recordar, que es otra propiedad que tenemos por ahí, la cual es la función t, que en este caso está multiplicada por f de t, es decir, la función multiplicada por t a la n. Y recordando nuevamente otro concepto, que es lo que nosotros tenemos de la transformada de Laplace de t a la n por una función f de t. ¿Cómo se obtiene precisamente esto? Esto va a ser igual a menos 1 a la n por la enésima derivada con respecto de s de la función f de s. Y nuevamente para este ejemplo, ¿quién es f de t? Es esta función delta de Dirac. Y uno sabe a priori que quién es la transformada de Laplace de f de t de solamente esta función es igual a quién? A e a la menos s, ¿de acuerdo? Por lo tanto, recordando precisamente cómo es la transformada de Laplace de una función delta de Dirac, que también ahí tienen que tener ese concepto que es e a la menos s, menos 1, bueno, no menos 1 como tal, sino menos 1s, debido al punto en el cual se está trabajando, que en este caso es el menos 1, uno sabe a priori que esto va a ser igual a menos 1, esto va a ser igual a menos 1 a la n, el grado de la potencia, en este caso la potencia a la cual está elevado t, que es 1, por la primera derivada con respecto de s de la función f de s. ¿Y quién es f de s de aquí? Como ya lo mencionamos, es e a la menos 1s, que es lo mismo esto de menos 1, que está multiplicando por la derivada con respecto de s de a la menos s. Hay que derivar esta función. ¿Cuál es la derivada con respecto de s de a la menos s? Es menos, en este caso, menos e a la menos s, pero con el menos que tenemos aquí, esto va a ser igual aquí, a e a la menos s. Por lo tanto, ya nada más nos hace falta aplicar la transformada de Laplace de g de t, a que es igual a transformada de Laplace, en este caso de una función escalón unitaria que está desfasada en t igual a 3, e a la menos 3s sobre s. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el resultado de este inciso A? Va a ser igual a e a la menos s, que multiplica por quién? Por e a la menos 3s sobre s. Y el resultado final, ¿a qué va a ser igual? E a la menos 4s sobre s. Y este es el resultado correspondiente ¿a quién?
a esta transformada de Laplace. 1 sobre S que multiplica a e a la menos 4s. Como ven, bastante sencillo este primer ejercicio. Es importante aquí recalcar que es esencial que tengan ahí un formulario para que estas propiedades las puedan ustedes ir identificando y que se las vayan aprendiendo. ¿De acuerdo? Vamos con el inciso B. Bien, ¿qué nos pide el inciso B? Obtener la transformada inversa de Laplace de S por e a la menos 3s sobre s cuadrada más 4s más 5. ¿Cómo vamos a plantear este ejercicio? Una de las situaciones que ustedes deben de comprender con respecto a la transformada de Laplace y la transformada inversa es que en algunas ocasiones siempre va a haber una función exponencial multiplicando. ¿Esto qué nos va a permitir? Esto nos va, en este caso, a permitir entender que se trata ya sea del primer o segundo teorema de traslación. Siempre cuando estamos aplicando la transformada de Laplace y hay una exponencial de por medio, la conclusión que deben de ver, primer teorema de traslación. Pero si ahora tienen una función exponencial en términos de S y que están aplicando la transformada inversa de Laplace para tener una función en términos de T, que es lo que se les tiene que venir a la mente, segundo teorema de traslación. ¿Y en qué consta precisamente ese segundo teorema de traslación? Es otro de los conceptos que ustedes deben tener claros antes de comenzar con estos ejercicios, o a la par precisamente del mismo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Que la transformada en este caso, la formulita, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que la transformada inversa de Laplace, ¿de quién? De e a la menos as por f de s, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la transformada inversa de Laplace de f de s. Y donde veamos t, ¿por quién la vamos a cambiar? Por t menos a. Es decir, y aparte esto multiplicado por la función escalón unitario de u de t menos a. Es decir, esto va a ser igual a f de t menos a por u de t menos a. En eso consta el segundo teorema de traslación, que se debe de aplicar aquí. Vean, esto en el fondo aquí es igual. Esto va a ser igual a la transformada inversa de Laplace de e a la menos 3s que multiplica por quién? Por s entre s cuadrada más 4s más 5. ¿Quién va a ser, en este caso, la función exponencial? Lo que tenemos aquí. La función f de s, lo que está aquí. ¿Quién viene siendo a para este caso? Es igual, observen, el 3, el a va a ser igual a 3. ¿Quién va a ser f de s? S sobre s cuadrada más 4s más 5. Por lo tanto, el problema que nos están solicitando, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la transformada inversa de Laplace de quién? De f de s, que en este caso es s sobre s cuadrada más 4s más 5. Y donde veamos t, ¿por quién la vamos a cambiar? Por t menos a, pero ¿cuánto vale a? 3. Y todo multiplicando por la función escalón unitario de u de t menos quién? Menos 3. Entonces nada más hace falta obtener la transformada, en este caso inversa de Laplace, de esta función. ¿Cómo vamos a obtener la transformada inversa de Laplace de esa función? Si nosotros observamos bien este ejercicio que nos están pidiendo, podemos observar que no podemos encontrar dos números que multiplicados, en este caso me den 5 y sumados me den 4. Una opción sería 5 y 1, que sí nos darían la multiplicación 5. Sin embargo, 5 y 1 no es 4 a la hora de sumarlos. Entonces ahí no vamos a poder encontrar esa separación en los términos, no vamos a poder agrupar en una multiplicación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la única opción que nos va a quedar es buscar otra función muy parecida a lo que tengamos en un formulario. ¿Y esto cómo lo vamos a encontrar? A completando, en este caso, el cuadrado, precisamente lo que tenemos en el denominador. Es decir, ¿qué pasa con respecto a esta función? 4s. Y nos identificamos en el coeficiente. ¿A qué es igual 4 entre 2? Es igual a 2. Al cuadrado es igual a 4. Es decir, nos interesa por aquí un 4 en vez del 5, para que ahí sí podamos hacer esa analogía de dos números multiplicados, que me den 4 y sumados me den en este caso 4. Entonces aquí en vez de 5 necesitamos un 4. Es decir, esta función f de s en el fondo aquí es igual
a S entre S cuadrada más 4S más 4 más 1. Observen que 4 más 1 que es igual 5, no estamos afectando en lo más mínimo a este problema. Pero la ventaja de hacer esta analogía es que esto en el fondo es igual a ¿qué? S más 2 al cuadrado más 1. Esto que tenemos aquí, si lo desarrollamos, ¿qué vendría siendo? S cuadrada más 2 veces S por 2, que sería 4S, más 2 al cuadrado, que es 4. Por lo tanto, esto lo podemos reagrupar de esta manera. Si ahora nosotros identificamos esta función que tenemos aquí, podemos ir a un formulario de transformada de Laplace y visualizar claramente que se trata de una función exponencial multiplicado por el coseno de t. Es decir, en una formulita vamos a encontrar que la transformada inversa de Laplace de una función del tipo s menos a, ¿entre quién? Entre s menos a al cuadrado más k cuadrada, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a e a la a por t por coseno de k t. Esto es lo que ustedes van a encontrar en un formulario. Esta formulita que se tiene aquí. Entonces, ¿cómo vamos en este caso a resolver este ejercicio? Tomando en cuenta que esto que tenemos aquí ya se parece a esto. Vean, s menos a al cuadrado. ¿Quién viene siendo menos a? Eso en el fondo aquí es igual. Para todavía que sea más claro. S entre S menos. Bueno, para evitarnos ahí confusión, recuerden que esta A es distinta a la que tenemos en este punto. ¿De acuerdo? Entonces aquí le voy a poner para evitar ahí confusión, S menos B, S menos B. Por lo tanto es E a la B por T. ¿De acuerdo? Entonces vean, esto en el fondo es menos 2. Esto al cuadrado más 1. Es lo mismo. Disculpen. Ahí está. Vean que esto de aquí es lo mismo que está de este lado izquierdo. Y observen la analogía de lo que tenemos en esta formulita con respecto a lo que está aquí. S menos, y ahora sí, ¿quién viene siendo B? Menos 2. ¿Quién viene siendo K cuadrada? 1. Tenemos a S y tenemos a S. ¿Qué nos hace falta aquí? En este caso, ¿están de acuerdo que esto es igual a S más 0? Que no estamos haciendo nada. Y por lo tanto, esto es igual a ¿quién? A S más ¿quién? S más 2 menos 2. Entre S menos 2 al cuadrado más 1. ¿Están de acuerdo que la suma de esto es igual a 0? Por lo tanto, no estamos afectando absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, esto en el fondo es igual a S más 2 entre S más 2 al cuadrado más 1 y descomponemos este término con esto que tenemos aquí y este menos 2 con el cociente de esto. Menos 2 veces ¿quién? 1 sobre S más 2 al cuadrado más 1. Y esta transformada ya está completa, que es precisamente la formulita que nosotros tenemos aquí, donde obviamente ¿quién viene siendo B? Menos 2, menos 2, ¿ok? Entonces, ahora sí, nada más que nos hace falta aquí. Bueno, incluso ya esta está completa, porque vean, esta formulita, ¿quién es? Si ustedes van nuevamente a un formulario, tienen que la transformada inversa de Laplace, en este caso de quién, de K, entre S menos B al cuadrado más K cuadrada, ¿a qué va a ser igual? E a la B por T, pero ahora en vez del coseno, seno de T. Y observen esta función y esta función. Esto es lo mismo que ya teníamos aquí. Aquí que necesitamos, si aquí es K cuadrada es igual a 1 y aquí tenemos que colocar acá, pues ya está completa. Por lo tanto, ahora sí, la transformada inversa de Laplace de S por E de E a la menos 3S, que multiplica por S entre S cuadrada más 4S más 5, ¿a qué va a ser igual? A la transformada inversa de Laplace de quién? De S más 2
entre s más 2 al cuadrado más 1, menos 2 por el principio de homogeneidad, por la transformada inversa de Laplace de quién, 1 sobre s más 2 al cuadrado más 1. Y como ya son funciones directas, esto del fondo, ¿a qué va a ser igual? Obviamente hay que aclarar que cuando veamos en este caso a t, la vamos a cambiar por quién, por t menos a, pero para este caso es t menos 3. Cuando veamos a t, ¿por quién la vamos a cambiar? Por t menos 3. Y todo esto va a multiplicar por quién, por una función escalar unitaria u de t menos 3. Es decir, el resultado final de esta transformada de Laplace, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a e, en este caso, a la b, y quedamos que en este caso b, ¿qué viene siendo? Diciendo menos 2, e a la menos 2t, pero en vez de t, ¿qué vamos a colocar? T menos 3, por el coseno de k por t. ¿Cuánto vale k para nuestro problema en ambos casos? Es 1, o sea, 1 de t, pero en vez de t vamos a colocar t menos 3, todo esto menos 2 veces e a la menos 2 de t menos 3, pero en vez de tener la función coseno, va a ser ¿quién? La función seno de t menos 3. Y todo esto multiplicando ¿por quién? Por la función escalar unitario de u de t menos 3, ya que esta función aplica para cada uno de los términos. Si queremos reagrupar aún más, ¿esto qué va a ser igual? E a la menos 2 que multiplica de t menos 3, ¿estamos? Y esto va a multiplicar ¿por quién? Por el coseno de t menos 3 menos 2 veces ¿quién? El seno de t menos 3, y todo aplicando la función escalar unitario u de t menos 3. De esta manera es la solución final al inciso B. Espero que haya quedado claro este inciso. Y si no, bueno, cualquier duda ahí me pueden preguntar. Bien, entonces continuando con esta serie de ejercicios, ahora vamos con el inciso C y vamos a aplicar la transformada de Laplace de t al cubo por e a la t. Aquí es lo que tenemos que utilizar. Hay fórmulas ya directas para este ejercicio, pero nos vamos a complicar un poquito la vida haciendo uso, en este caso, de la definición de la transformada de Laplace, de una propiedad que deben de conocer, que es la función multiplicada por t a la n. Es decir, vamos a utilizar ¿qué propiedad para resolver este ejercicio? Transformada de Laplace de t a la n por f de t, donde esto ¿a qué va a ser igual? A menos 1 a la n por la enésima derivada con respecto de c a la n de la función f de s. Entonces, haciendo la analogía para el ejercicio del inciso C, ¿qué es lo que nosotros tenemos? N es igual a 3. F de t es igual a ¿quién? A e a la t. Por lo tanto, ¿esto a qué va a ser igual? La transformada de Laplace de t al cubo por e a la t es igual a menos 1 al cubo por la tercera derivada con respecto de s al cubo de la función f de s. ¿Y quién viene siendo f de s de la función e a la t? Ustedes checan por ahí su formulario, es una bastante sencilla, en la cual si tengo la función e a la a por t, su transformada de Laplace es 1 entre s menos a, es decir, su transformada de Laplace de esta función es 1 entre s menos 1, así de sencillo. Por lo tanto, vamos a aplicar la derivada a esto que tenemos aquí. La tercera derivada con respecto de s al cubo de s menos 1 a la menos 1, que es lo mismo que tenemos nosotros aquí. Vamos a aplicar en este caso, menos 1 al cubo es menos 1, y vamos a la primera derivada. Por lo tanto, nos quedan en términos solamente dos derivadas. ¿Cuál sería la primera derivada? Menos s menos 1 a la menos 2. Ahí va a ser la primera derivada, por la derivada con respecto a lo que está aquí adentro, que es 1. Ahí está la primera derivada. Vamos a aplicar la segunda derivada. ¿Esto qué va a ser igual? Va a ser igual en este caso a 2 por s menos 1. Antes de eso, pues está el signo menos. Aplicamos la siguiente derivada y nos queda en términos nada más de una primera derivada. ¿Y qué tendríamos? Esto que tenemos aquí, el exponente por el signo menos, va a ser menos con menos, va a ser 2 veces s menos 1. Disminuye nuevamente el grado de la potencia y multiplicado por la derivada de lo que se encuentra dentro, que es 1. Y en el fondo es menos la derivada con respecto de s de quién? De 2 veces s menos 1 a la menos 3. Y finalmente aplicamos esta última derivada
¿qué tendríamos? Menos, en este caso sería menos 6 por S menos 1 a la menos 4 por la derivada de lo de adentro, que es 1. Vendría siendo la derivada con respecto a esta función. Por lo tanto, el resultado final de esta transformada de Laplace, ¿a qué va a ser igual? 6 veces sobre S menos 1 a la cuarta. Por lo tanto, la transformada de Laplace de t al cubo por e a la t, ¿a qué va a ser igual? A 6 entre S menos 1 a la cuarta. Bastante sencillo el inciso C. Bien. Vamos entonces ahora con el ejercicio D. ¿Y qué dice precisamente este inciso? Obtener la transformada de Laplace de t e a la menos 3t coseno de 3t. Les comento, esto también lo pueden ver por fórmula de manera directa. Ahí debe de haber en algún formulario, pero, como les digo, me encanta complicarme la vida. Y obviamente para ir practicando otras propiedades. Y en función de lo que dijimos de unas de las dos propiedades de los teoremas de translación, vamos a utilizar ahora el primer teorema de translación, partiendo que hay una exponencial por ahí. Es decir, a esta función, como la podemos ver, como la transformada de Laplace de ¿quién? De e a la menos 3t por t coseno de 3t. Y aquí se ve muy, muy claro que es una función exponencial multiplicando por ¿quién? Por una función f de t. ¿Y esto qué nos va a permitir? Ahora estamos en términos de t y te queremos aplicar la transformada de Laplace, o sea, irnos al espacio de S. Y en este caso, cuando les mencioné hace unos momentos en el video, que cuando haya una exponencial en automático, ¿qué es lo que tienen que pensar? Primer o segundo teorema de traslación, pero si voy de S al tiempo, segundo teorema de traslación. Pero si voy en este caso de t a la variable S, primer teorema de traslación. ¿Y qué nos dice el primer teorema de traslación en cuestión de formulita? Nos dice que la transformada de Laplace de e a la a por t por f de t, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a una función en S menos A, que es lo mismo aquí a f de S, pero donde veamos S, ¿por quién la vamos a cambiar? Por S menos A, que también la podemos ver nada más como la transformada de Laplace de f de t, nuevamente, donde veamos S, ¿por quién lo cambiamos? Por S menos A. Podemos ver de varias formas, la que más se le acomode es lo mismo, ¿de acuerdo? Es decir, vean, ¿qué es lo que tenemos con respecto al ejercicio? Una función exponencial en términos del tiempo. Y una función f de t, que es precisamente lo que tenemos aquí. Es decir, ¿esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a la transformada de Laplace de f de t, es decir, de t por el coseno de 3t. Y una vez que ya lo hayamos resuelto, donde veamos ese, ¿por qué no vamos a cambiar? Por s menos a. Pero ¿quién viene siendo a para este problema? Vean, vamos a hacer la analogía. E a la 3 menos 3 de e a la a por t, es decir, a es igual a ¿quién? A menos 3. Es decir, s menos menos a es igual a la transformada de Laplace de t coseno de 3t. Y donde veamos a s, ¿por qué lo vamos a cambiar? Por s más 3. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, como ven, está bastante sencillo. O al menos desde mi punto de vista, creo que está bastante sencillo el problema. Vamos a hacerlo. ¿Qué tendríamos? Vean nuevamente, una función t multiplicada por coseno por una función f de t. Es decir, esto es igual a menos 1 a la 1 por la primera derivada con respecto de s de la función coseno de 3t. Es decir, s entre s cuadrada más 9. Es decir, esto es menos, y aplicando la derivada, s cuadrada más 9 al cuadrado es s cuadrada más 9 por la derivada con respecto de s, lo que está arriba, es 1. Menos, en este caso a s, por la derivada con respecto de s, lo que está aquí abajito, que viene siendo 2s. Es decir, esto es igual a menos, y que nos quedaría s cuadrada más 9, menos 2s al cuadrado, entre s cuadrada más 9 al cuadrado. Este menos 2 con este más se hace menos, pero con este menos se va a hacer más. Sería s cuadrada menos 9, ya que multiplica este más con este menos, ¿sobre quién? Sobre s cuadrada más 9 al cuadrado. Sin embargo, aún no hemos terminado. ¿Por qué razón? Porque ahora nos hace falta evaluar donde veamos s, cambiarlo por quién.
por S más 3. Por lo tanto, la transformada de Laplace de t e a la menos 3t coseno de 3t, ¿a qué va a ser igual? Donde veamos S, ¿por qué la vamos a cambiar? Por S más 3. Es decir, S más 3 al cuadrado menos 9. Ahí está. ¿Entre quién? Donde veamos S más 3 al cuadrado más 9 y todo está elevado a ¿quién? Al cuadrado. Y esa es la solución para el ejercicio de S más 3 al cuadrado menos 9 y todo está dividiendo entre S cuadrada más 3 al cuadrado más 9 y todo el denominador al cuadrado. Y ya para concluir precisamente esos ejercicios, vamos a desarrollar este último. La transformada inversa de Laplace de a la menos 2s, que multiplica por 4s más 2, entre s menos 1, que multiplica por s más 2 en el denominador. Nuevamente, hay una exponencial por ahí. Y como ya íbamos practicando estos conceptos, en automático, ¿qué nos queda? Segundo teorema de traslación. Entonces, ya de manera más directa, ¿qué es lo que tenemos aquí? La transformada inversa de Laplace ¿de quién? De e a la menos 2s, que multiplica por 4s más 2, entre S menos 1 por S más 2. Si quieren aplicarlo de manera directa en algún formulario, lo más seguro es que no encuentren esta fórmula, o seguramente sí ha de aparecer ahí una formulita parecida, pero en caso de que no, o realmente no puedan utilizar mucho su formulario y solamente se acuerdan de poquitas fórmulas, podemos aplicar el concepto de fracciones parciales aquí, es decir, cómo podemos reescribir esto que está multiplicando la función exponencial. 4s más 2 entre s menos 1 por s más 2, en el fondo, ¿a qué es igual? Con el método de fracciones parciales, a entre s menos 1 más b entre s más 2. Es decir, si despejamos esta expresión, el numerador, es decir, esto va a pasar multiplicando aquí, ¿qué tendríamos? 4s más 2 es igual a ¿quién? A por s más 2, más b por s menos 1. Desarrollando, nos queda as más 2a más bs menos b. Es decir, 4s más 2, ¿a qué va a ser igual? A más b, que multiplica por s, más 2a menos b. Y vamos a hacer, en este caso, la relación de manzanas con manzanas y naranjas con naranjas. Es decir, funciones de primer grado de s con funciones de primer grado de s. Y constantes con constantes. Por lo tanto, a más b, ¿a qué debe de ser igual? A 4. Y 2a menos b, ¿a qué debe ser igual? A 2. De esta primera ecuación sabemos que a es igual a 4 menos b, lo sustituimos aquí, ¿y qué tendríamos? 2a menos b, pero ¿cuánto vale? Bueno, cambiamos, perdón. 2a, ¿cuánto vale a? 4 menos b. Menos b es igual a 2, es decir, 4 por 2, 8, menos 2b, menos b es igual a 2, menos 4b, mejor dicho, menos 3b, es igual a ¿quién? A 2 menos 8. Es decir, menos 3b es igual a ¿quién? A menos 6. Por lo tanto, b es igual a ¿quién? A 2. Y si b es igual a 2, ¿a qué va a ser igual? A 2 también. Por lo tanto, con respecto a esta expresión que nosotros tenemos aquí, ¿esto a qué va a ser igual? A la transformada inversa de Laplace de e a la menos 2s, que multiplica por ¿quién? Por esta función. ¿Pero cuánto vale la función? Esto que está aquí, es decir, a entre s menos 1, es decir, 2 entre s menos 1, más b. ¿Cuánto vale b? Más 2. Más 2 entre quién? Entre s más 2. Copiar. Ahí está. Es decir, esto es igual por el principio de superposición, principio de linealidad. Esto es igual ¿a quién? A 2 veces la transformada inversa de Laplace ¿de quién? De a la menos 2s por 1 entre s menos 1. Más 2 veces la transformada inversa de Laplace ¿de quién? De a la menos 2s por 1 entre s más 2. ¿Y se dan cuenta?
directamente son las funciones exponenciales, ya de manera muy directa. Y como está aplicando por una función exponencial, pues ahí hay un desfasamiento y aplicando la función escalón unitario. Ya de manera directa, checan ahí su formulario, como hicimos hace unos momentos, que tendríamos 2 veces ¿quién? E a la menos t. Pero en vez de t, ¿por quién la voy a cambiar? En este caso, la voy a cambiar por menos t, que en este caso, en vez de colocar a t, va a ser t menos 2. Ahí está. Más 2 veces ¿quién? E a la menos 2. Y en vez de t menos 2. Y todo esto multiplicado por ¿quién? Por la función escalón unitario u de t menos 2. Es decir, ¿esto qué va a ser igual? Esto va a ser igual a 2 veces e a la menos t menos 2 más e a la menos 2 t menos 2 y todo multiplicado por la función escalón unitario en t menos 2. Y de esa manera, precisamente, tendríamos este primer ejercicio. Aunque aquí les ofrezco una disculpa. ¿Cuál es la transformada de Laplace de esta función? No es e a la menos t, es e a la t. Por lo tanto, aquí no va un signo menos. Y cuando sustituimos el valor de t, ¿por qué no cambiamos? Por t menos a. ¿Quién es en este caso el valor de a? De acuerdo a la segundo teorema de traslación, es el valor que tenemos aquí, que es el 2. Por lo tanto, ahí está. Entonces, aquí una disculpa. Aquí me faltó, aquí más bien agregué un menos que no lo llevaba. Entonces, la solución a qué va a ser igual. 2 veces e a la ¿quién? E a la t menos 2, más 2 veces e a la menos 2 t menos 2, y todo multiplicado por u de t menos 2, y ya el 2 lo podemos agrupar en este mismo término. Y de esa manera terminamos los 5 ejercicios. Muchas gracias por su atención y cualquier duda ya saben mi correo, que es ealimramosg@gmail.com. Ahí me pueden escribir sus dudas. Muchas gracias.